Vamos a abrir las Biblias, por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Y vamos a continuar analizando esta carta que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Voy a leer los versículos 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por darnos la oportunidad otra vez de congregarnos y cantar para ti. Gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, la libertad que tenemos para hacerlo. Y gracias porque podemos meditar, analizar, estudiar, Señor, lo que tú has revelado en tu palabra para que tengamos, Señor, dirección de tu parte en tanto tú vienes por nosotros, Señor. Ruego la dirección tuya en todos los contextos de lo que estamos aquí y la claridad de tu palabra a nuestra mente, a nuestro corazón, en cada uno de esas personas, Señor, que van a estar escuchando esta explicación de tu palabra, Señor. Haz que tu palabra corra y sea glorificada en cada uno, Señor, de aquellas personas que la escuchan. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, voy a tratar de hacer un resumen de este texto, versículos 3 al 12 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y es bueno que recordemos el contexto de la carta a las personas a quienes se le está dirigiendo esta carta. Es un contexto de sufrimiento, un contexto de persecución, es un contexto donde estas personas a quienes el apóstol Pedro se está dirigiendo, ellos están sufriendo por diferentes razones. Algunas de esas razones es a causa del Evangelio, eran perseguidos a causa del Evangelio. Ese no es el caso nuestro, pero la carta sí ilustra o nos orienta a cuál debe ser nuestra actitud en situaciones de sufrimiento, en situaciones de, vamos a decir, aflicción, independientemente por dónde venga o por qué razón venga esto. Y cuando pensamos del creyente en este mundo, nosotros debemos ver al creyente como una persona que está llamada, piénselo así, una persona que está llamada a vivir su vida terrenal, pero con una mente celestial. Eso es lo que se presenta en todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se presenta que Dios llama a un grupo para hacerlo su iglesia y dice, lo saca del mundo y no van a ser más del mundo, aunque están en el mundo.
Eso se ve claro en todo el Nuevo Testamento, de que los creyentes deben vivir su vida terrenal con una mentalidad celestial. Aquí, con más precisión en esta carta. En esta carta comienza el apóstol diciendo que los creyentes son expatriados y dispersos. Después va a decir que son peregrinos y extranjeros en este mundo. ¿Y cuál es la ciudadanía de estas personas? Celestial. Entonces nuestra mentalidad, aunque vivimos en la tierra, debe ser una mentalidad del cielo para poder enfrentar cualquiera de las cosas que vamos que se van a presentar delante de nosotros. Eso es lo que hace el apóstol Pedro aquí, identificar a estas personas así. Y en la condición en que ellos se encuentran, él lo que quiere primeramente es ubicarlos a ellos en cuanto a su posición o su condición delante de Dios. Y va a ser aquí en el primer capítulo, va a dar una serie de detalles en cuanto a lo que es la salvación para que el creyente tenga claridad de cuál es su posición y su condición, su naturaleza, su carácter, aunque está en un lugar extraño. Y que no debe asumir actitudes ni conductas que están relacionadas con las cosas aquí, independientemente de la orientación bíblica que Dios da para actuar ante cualquier evento. Y yo voy a tratar de hacer el resumen en los versículos 3 al 12, como lo que es, vamos a decir, unos antecedentes de lo que es la salvación, que debe tener el creyente claro en su mente. Después va a seguir hablando hasta el capítulo 2, el versículo 10, va a seguir hablando acerca de la salvación. Va a dar otros detalles más, pero yo quiero resaltar esto hoy. Y quiero que usted vaya, si no puede anotar, vaya grabando en su mente lo que vamos a ir resaltando, porque es fundamental lo que se está presentando aquí. Para el ejercicio de la vida cristiana es fundamental tener claridad de la posición, la condición que nosotros tenemos y cuál debe ser nuestra actitud u orientación, nuestra mentalidad en tanto estamos en este mundo. Entonces, voy a dividir ese párrafo en 3 partes. La primera parte, versículos 3 al 5, ahí se habla de lo que es, yo le pongo ahí como la esencia de la salvación. La esencia de la salvación, porque ahí habla de que Dios es el que hace el proceso de la salvación y se habla de que el proceso de la salvación incluye lo que es el nuevo nacimiento. Entonces habla de la esencia de la salvación. Después en los versículos 6, en la segunda parte hasta el versículo 9, habla de las pruebas para la salvación o las pruebas para los que son salvos. Digamos, las pruebas en la salvación. Después los versículos 10 al 12 habla de los antecedentes de la salvación. ¿Qué fue lo que se dijo antes de que comenzara la iglesia en cuanto a la salvación? Entonces, ahí son detalles y cada uno de esos párrafos tiene detalles particulares. Entonces, iniciamos con el versículo 3 al 5, hablando de lo que es la esencia de la salvación. Y quiero ir llevando el hilo, palabra por palabra o frase por frase, versículo por versículo, y vamos organizando las ideas que presenta el apóstol Pedro aquí. Eso está claro, inspirado por Dios. Dice la primera parte del versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se habla entonces, hablando de la esencia de la salvación, vemos en primer lugar lo que es el origen de la salvación. ¿Quién? Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el texto comienza con una alabanza. Dice bendito. Ese término, bendito, es usado en el Nuevo Testamento solamente para referirse a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Ese no se usa para referirse a ninguna otra persona. Y hace referencia a lo que es el elogio o la alabanza al reconocer todas las bondades, todo lo que es bueno en la persona de Dios. Y después va a dar los detalles. Dice, Dios es como decir aquí, Dios es bueno, porque por su gran misericordia mire lo que ha hecho.
Entonces es una especie de reconocimiento cuando se dice bendito. Y cuando lo ven en otra parte es eso, reconocer todo lo que se reúne en la bondad o en el carácter benévolo de Dios a favor de la iglesia. Porque ese término siempre es usado en el contexto de la iglesia. Ahí hace referencia. Estoy diciendo que la primera parte es el origen de la salvación. Se presenta Dios y Padre. Hace referencia por un lado a lo que es el carácter soberano de Dios y por otro lado lo que es el carácter paterno de Dios. Y son dos cosas, otra vez digo, fundamentales. Porque cuando se habla del carácter soberano de Dios, se habla de que Él es el dueño de todo. Entonces, en Él descansa todo lo nuestro. No hay que hacer nada, no se le puede añadir nada a la salvación, es completa en Él. Cuando se habla de Padre, habla de, es casi como una ubicación, y dice Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es, al ser nosotros renacidos, venimos a estar al nivel de Cristo, en el contexto de, en otras partes se dice que somos hermanos, donde Cristo es el mayor entre todos los hermanos. Y en ese contexto, lo que es el carácter soberano de Dios y lo que es el carácter paterno de Dios, eso es algo clave para enfrentar uno cualquier cosa. Cuando uno tiene claridad de eso, uno entiende que cualquier cosa que pasa a mi alrededor, Dios la está controlando. Y que cualquier cosa que pasa conmigo, mi Padre está vigilando todo eso a mi alrededor. Y eso es clave. La otra cosa, después dice que según su grande misericordia, y aquí habla de lo que es la conformidad de la salvación, según su grande misericordia. La idea de eso es que Dios ha puesto a los escogidos bajo el impacto de su compasión. Eso es la misericordia. Dios ha puesto a los que escogió bajo el impacto de su compasión. Escogió a algunos y la misericordia los cobija, según su grande misericordia. En otros contextos se dice que no es por obras que nosotros hayamos hecho. Eso es otra cosa. No importa, aún en el contexto de ahora, las convicciones que podamos tener. Hay unas convicciones básicas y son las que se presentan aquí en estos primeros versículos, que son clave para dar, vamos a decir, como certeza al creyente. La otra cosa, ahí se dice grande, y eso hace referencia, es mejor como múltiples. Es una palabra que se usa polis, que es de mucho, multitud, grandes o múltiples, muchas misericordias. En el contexto del pecado, pues eso haya su razón de ser, ¿por qué tienen que ser muchas? Después dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí el énfasis de la salvación. El énfasis de la salvación es el nuevo nacimiento. Es un nacimiento de arriba. Es lo que Cristo le presenta a Nicodemo, que debe nacer otra vez. Eso es la nueva creación en nosotros. Entonces, Dios nos escogió y nos hizo renacer de manera sobrenatural. La otra parte dice, por la resurrección de Jesucristo. Pero antes dice, para una herencia viva. Pero voy a saltar esa parte y la ubicamos después. Por la resurrección de Jesucristo. Esto habla del medio de la salvación. Fuimos resucitados juntamente con Cristo, se dice en otra parte. Entonces, es a través de Jesucristo. Ahora sí, la parte anterior que dice una esperanza viva, eso habla de ahí en adelante hasta parte del versículo 4, habla de lo que es el propósito de la salvación. Y eso va a hacer referencia casi como a la calidad, va a hacer referencia como al carácter de la salvación. Pero pensemos en lo que es el propósito, porque ahí aparece la preposición para, que indica propósito, para una esperanza viva. Cuando se habla de esperanza, la idea es la anticipación expectante de algo que es seguro. Y tratándose de Dios, que es el que dice que va a hacer aquello, entonces eso es superlativo. Entonces es una expectativa, es una anticipación de algo que se ha dicho que se va a hacer. En el contexto ahí dice
una esperanza viva. Y ahí hace referencia, cuando hablamos de vida, de vivir, es la unión. Entonces es como una esperanza que nos une a las cosas divinas. Es una expectativa que nos liga a lo que Dios ha dicho de nosotros y a lo que Él ha dicho para nosotros. De ahí que eso nos infunde ánimo a nosotros en que nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza que nos une a lo que Dios ha dicho. Contrario a cualquier otra cosa que usted puede esperar aquí, porque todas las cosas en este mundo dice que son pasajeras. En este contexto, la esperanza viva es el estar unido a lo que es eterno, el estar unido a lo que es divino. Entonces, otra vez, una anticipación expectante de algo que es seguro y que viene de parte de Dios. Eso me liga con Él. Después dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Ahí tiene tres características. Pero cuando se habla de herencia, eso es, vamos a decir, como una porción o un lote que Dios tiene reservado para aquellos que escogió. Eso es una herencia, y eso es lo que se hacía con el pueblo de Israel, que se repartieron las herencias así. Es la misma idea, pero en este caso, en el contexto de la iglesia, para nosotros en el cielo. Hay una parte donde Cristo dice que Él fue a preparar lugar. Bueno, aquí las características de esa herencia. Incorruptible. Pues eso es claro, que no está sujeto a ningún tipo de corrupción. Como cualquier otra cosa aquí en este mundo. Todo aquí se puede corroer. Todo aquí tiende a dañarse. Todo aquí es pasajero. Pero la idea de incorruptible es que es indestructible. Porque cualquier cosa que se corrompe va a la destrucción. Entonces la idea es algo que es inmortal. La otra palabra que se usa es incontaminada. Y eso hace referencia a la pureza, a la limpieza. Algo que está sin mancha o que no ha pasado tinta por esa. Ese es literalmente sin tinta, sin estar teñido. El término después que se usa después de este es inmarcesible, que no se puede marchitar, no se desvanece. Eso se ilustra con lo que es las flores, que las flores se marchitan. Todo aquí en este mundo tiene su tiempo, no es perenne, pero aquí el énfasis es que Dios ha dado una herencia, que nada, los términos que están usando es términos que están relacionados para hacer el contraste con todas las cosas en las cuales uno puede estar esperando aquí. Y no importa qué sea, pueden ser cosas materiales, pueden ser cosas en el contexto psicológico, no importa cuál sea. Todo eso es corruptible, todo eso es contaminado, todo eso se marchita. Y la idea aquí es que el creyente debe tener la mente puesta o ligada a lo que Dios ha dicho para él. Y no en lo que está aquí, porque todo esto se queda. Y eso es claro en las Escrituras. Desnudo venimos y desnudo vamos a salir. Por eso nuestra mentalidad en el contexto de esperanza, nuestra esperanza no debe estar puesta aquí en las cosas de aquí. Nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Debemos estar ligados y esto es fundamental en el contexto a quien el apóstol Pedro se lo está diciendo. La otra cosa, ya desde el versículo 5. El otro aspecto que vemos aquí es la garantía de la salvación. Y en esto, en la garantía de la salvación, con la primera parte del versículo 4, perdón, la última parte del versículo 4, enfaticemos aquí. Y estoy diciendo que todo lo que Dios ha hecho, eso está seguro. Y que eso debe dar esperanza al creyente. Que cualquier cosa que hay en este mundo es contraria a eso que se presenta ahí. Y que el estar unidos nosotros a lo que Dios ha prometido, eso debe llevarnos a desligarnos de las cosas que crean esperanza aquí. Esperanzas pasajeras, esperanzas efímeras.
ahí va a hacer el énfasis de la seguridad, de la certeza. Y por eso podemos hablar de lo que es la seguridad de la salvación, y todas las cosas que Dios ha dicho para nosotros son cosas seguras. Pero aquí comienza entonces este detalle de la garantía de la salvación, y eso enfoca en lo que es los cuidados que Dios tiene para llevar a cabo lo que Él se ha trazado. Los cuidados que Él tiene. Y comienzo este ítem con la última parte del versículo 4. Reservada en los cielos para vosotros. Cuando se habla aquí de reservada, el énfasis es que está en un lugar guardada, está segura y se conserva de manera intacta. Y el término indica que alguien tiene la vista puesta sobre algo, vigilando de tal manera que eso conserve su condición. En ese sentido, podemos decir que eso que Dios ha dado, la herencia, para nosotros, Dios la tiene vigilada. De tal manera que no va a sufrir ningún tipo de pérdida o daño, porque es Dios quien lo está guardando. Pero miren el proceso del desarrollo de la idea, porque ahí comienza diciendo esto, pero ahora en el versículo 5, comienza el versículo 5 diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, por un lado, es reservado, cuidado, vigilado por Dios, y el otro aspecto aquí es que es guardado por el poder de Dios mediante la fe. Aquí, cuando se habla de el guardar, hace referencia a lo que es esa actividad que tienen los centinelas de proteger. Pero aquí los centinelas, el término indica que ellos están armados y ellos están mostrando el arsenal que tienen. No solamente están ahí con centinelas, sino que tienen a su disposición y están mostrando las armas que tienen para proteger aquello que está protegiendo o que están custodiando. En ese contexto se dice que somos guardados por el poder de Dios. Cuando se habla ahí del poder de Dios, bueno, eso es el término que se usa para hacer referencia a la capacidad inherente en cualquier persona, o la capacidad inherente en algún aparato para llevar a cabo alguna función. Pero pensemos en eso, el poder inherente en Dios, que es ilimitado y que está como centinela y que está guardando. En otros contextos de este libro se va a hablar de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En este contexto, los que son guardados, el león puede dar todas las vueltas que quiera, pero hay seguridad, y es la idea. En el contexto después, en el desarrollo, va a dar de pronto como orientación a que hagan uso o echen mano de esta argumentación para enfrentar lo que hay que enfrentar, sea el diablo, sea persona, sea angustia, lo que sea, que se eche mano de esto. Y por eso estoy resaltando con más énfasis estos primeros versículos. La otra cosa que se presenta ahí es para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y aquí parte de la garantía es que esa salvación está reservada. Y está reservada para los que Él escogió. El término reservada ahí, que ahí se usa, dice preparada, el término preparada, eso hace referencia a algo que fue ajustado por Dios para un grupo específico y particular, del cual ni va a llegar más, ni se va a salir nadie de ahí, pero que indica que está seguro, algo que fue preparado para un propósito y que se va a cumplir ese propósito. Eso está custodiado. Todos esos términos vienen hablando de lo mismo. Todo eso habla de lo que es la seguridad eterna.
Todo eso habla de lo que es la seguridad de la salvación, y todo eso debe desarrollar en el creyente certidumbre. Porque recuerden, nosotros los creyentes estamos seguros, pero no todos tenemos la certidumbre de esa seguridad. Y por eso a veces algunos están pensando si son o no son creyentes, si se pierde o no se pierde la salvación. Bueno, en estos textos se está argumentando suficiente para estar tranquilos. La otra parte, aquí ya comenzamos en el versículo 6. Alegría por la salvación. Es la primera parte solamente. En lo cual os alegráis con gozo inefable, más y glorioso va a decir más adelante. Y es el mismo término. Pero aquí el énfasis de esto, el énfasis de la palabra alegría, es como la expresión que tiene la persona cuando recibe una noticia agradable, algo grato, y salta de alegría, a razón de lo que significa aquello que escuchó o que recibió. Es decir, que después de toda esa argumentación que venimos haciendo, que Dios nos escogió, el Espíritu Santo nos santificó, Jesucristo nos redimió, después va a decir que Dios nos hizo renacer, esto, y está cuidando, y está protegiendo, nos tiene custodiado. Cualquiera que entiende eso, salta de alegría. No es solamente que tiene cierta emoción, sino que él no aguanta y explota. Esa es la idea de eso. Y si la argumentación como la estamos desarrollando es así, nosotros deberíamos estar en reposo. Es posible que no vayamos a estar saltando de alegría por muchas cosas, pero independientemente de lo que pase a nuestro alrededor, Dios está controlando cualquier cosa que pasa a nuestro alrededor. Y los detalles que se presentan aquí son fundamentales. Vamos a dejar hasta aquí. Y en otra oportunidad continuaremos desarrollando ya lo que viene a ser las pruebas de esa salvación. Y lo que quiero es que nosotros vayamos como recogiendo todo lo que Dios ha dicho que hace parte de nuestra herencia, y que nosotros nos apoyemos en eso, porque eso es el argumento que está presentando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro quiere animar a estas personas, y la forma que usa para animarlo es enfocarlo en Dios como soberano, es enfocarlo en Dios como el proveedor de todas las cosas, y es tratar de que los creyentes no se enfoquen en cualquier circunstancia que pudieran estar viviendo, porque al estar enfocados en Dios, ellos van a saber cómo enfrentar esas circunstancias que están viviendo. Recuerden lo que dijo Cristo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el enfoque debe estar en eso. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Y reconozco, Señor, que la claridad que tú nos otorgas no depende de nosotros, sino de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos has dado como nuestro Maestro. Rogamos que la obra que Él hace en cada uno de aquellos que escuchan tu palabra no encuentre resistencia en ninguno de nosotros. Rogamos, Señor, que podamos recibir con mansedumbre tu palabra, y que el trabajo que ella hace, Señor, pueda ser evidente en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Haz que tu iglesia se desarrolle, Señor, en el carácter del Señor Jesucristo, y que ese carácter, Señor, pueda ser evidente en cualquier contexto de vida donde nosotros, tus hijos, vivimos cada segundo. En el nombre de Jesucristo te lo pido, en Él te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hasta otra oportunidad, si Dios así lo tiene en su plan.